Buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Bienvenidos a otra clase más de ontología. Quiero empezar esta primera hora indicándoles un error en la página 35. Si tienen el texto a la mano, por favor les pido que saquen. No sé si alguien notó que está una palabra de más en el tercer párrafo. A ver, por favor, vean, tercer párrafo, cuarta línea. A ver, dice, requerir que haya propiedades totalmente no vacías. Significa esto es, propiedades que carezcan por completo de miembros. Por lo tanto, ¿dónde está el error? ¿Alguien me dice? A ver, En el no sería profe. correcto, bien. Sí, está bien, Juan. Hay que tachar la palabra no. Una propiedad vacía es la que carece por completo de miembros, ¿sí? Totalmente vacía significa que carece por completo de miembros. Tachen la palabra no. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación de la crítica que hace Lorenzo a la concepción freudiana de la existencia. Bien. Recordemos resumidamente en qué consistía la concepción de Frege. Solo voy a llegar a los resultados, no voy a motivar la posición. La existencia no es una propiedad de individuos, sino una propiedad de propiedades de primer nivel. ¿Sí? La existencia, lo que en el lenguaje ordinario expresamos con una oración, como por ejemplo Sócrates existe, puesto que esa oración tiene sentido y además es verdadera, según Frege, hay que entenderla en el sentido de que no estamos hablando acerca del individuo Sócrates, sino de la propiedad de ser Sócrates. ¿Sí? Entonces hay ahí una primera interpretación. En vez de hablar, en vez de considerar que en la oración interviene el nombre Sócrates, en realidad no estamos hablando sobre él, sino sobre la propiedad de ser Sócrates. En vez de el nombre propio, pasamos a hablar acerca de el predicado, ser Sócrates o es Sócrates. Es la propiedad de socraticidad y de ella se dice que es no vacía. ¿Sí? Bien, entonces, pongamos eso como resumen. ¿Sí? Según Frege, a ver, Sócrates existe. ¿Sí? A ver. Bien. Entonces, fíjense aquí cómo el Frege analiza una oración existencial del lenguaje ordinario. ¿Sí? Esto nosotros lo decimos comúnmente, y aquí aparece el nombre propio Sócrates. Cuando analizamos lógicamente esa oración, este nombre propio se convierte en una propiedad. ¿Sí?
la socraticidad. Y de ella estamos diciendo que tiene esta propiedad de ser no vacía. Entonces, la existencia es la no vaciedad de una propiedad, ¿sí? Esa es la concepción que tiene Frege de lo que es la existencia. Recuerden, no voy a repetir aquí el razonamiento. Se llega a esta conclusión como una estrategia de solucionar el problema de las oraciones existenciales negativas. Ese es el punto de partida y acá este es el punto de llegada, ¿sí? Como solución a un problema. Esto es importante. No podemos nosotros comprender a cabalidad cuál es la posición de un filósofo si es que primero no entendemos propiamente qué problema está tratando de resolver. Y yo empecé con el problema de las oraciones existenciales negativas y a partir de ahí Frege llega a esta concepción, ¿sí? Entonces, la existencia es una propiedad de otra propiedad, ¿sí? La no vaciedad de la propiedad, en este caso, de ser Sócrates. Bien. A ver, entonces, fíjense, tengo aquí un nombre propio. Acá tengo una propiedad, ¿sí? Y finalmente, la existencia, ¿sí? No se predica cuando hacemos el análisis lógico. La existencia no es una propiedad de Sócrates, sino de la socraticidad. ¿Ya? La existencia es la no vaciedad y la viceversa, la inexistencia. Cuando decimos que algún ente no existe, la inexistencia se analiza en términos de vaciedad de una propiedad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros una escala de 3 tipos de entes. Yo les hablaba de pisos, es una realidad escalonada. En la base están los individuos, singulares o particulares. En el siguiente nivel tenemos otro tipo de entidades, las propiedades de los individuos. Y en un tercer nivel, o si quieren, tercer piso, tenemos propiedades de las propiedades que están en el piso inferior, ¿sí? Ahí está, en ese tercer nivel está la existencia. Bueno, ahora, ¿qué piensa? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Entonces, avanzamos. ¿Qué opina Lorenzo Peña sobre esta concepción? Bueno, en primer lugar, a ver, cree Lorenzo que va contra, esta concepción de Frege va contra hechos evidentes, ¿sí? Y aquí importa mucho identificar cuál es la manera en la que Lorenzo hace la refutación. Está diciendo que esta teoría fregiana, esta concepción, va contra hechos evidentes. A ver, fíjense, recuerden que Frege, como un ejemplo de filósofo a seguir, argumentó a favor de esta concepción, ¿sí? Parte de un problema y al tratar de resolver ese problema, llega acá.
Detrás de ese argumento está la lógica, ¿sí? Queríamos evitar un absurdo de que, por ejemplo, Don Quijote existe y no existe. La argumentación freudiana utilizaba esa argumentación conocida con el nombre de reducción al absurdo. Bien, ahora, eso es argumentar lógicamente. ¿Qué dice Lorenzo frente a ese argumento? ¿Sí? Que va contra los hechos. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué vale más? ¿Un argumento que presenta Frege o cierto hecho? Lorenzo, con otras palabras, está diciendo que ante los hechos no valen los argumentos. ¿Sí? Él aquí no se expresa con esas palabras que yo estoy diciendo en este momento, pero en el fondo es ese el espíritu. ¿Sí? Lorenzo apela a ciertos hechos, o que ya voy a indicar exactamente en qué consiste, ¿sí? Para atacar el argumento freudiano. ¿Sí? Bueno, hay un adagio latino que dice contra factum non est argumentum. Contra un hecho no hay argumentos, o en plural, contra los hechos no hay argumentos. Contra facta non sunt argumenta. ¿Sí? Bien. El hecho al que se refiere Lorenzo es que en el lenguaje ordinario nosotros hacemos afirmaciones de que existe o no tal cosa. Ya no estoy hablando del lenguaje científico, sino en el lenguaje ordinario. ¿Sí? El lenguaje que no está utilizando una jerga técnica o especializada, sofisticada, sino que simplemente es el lenguaje de todos los días, el lenguaje cotidiano, que puede ser entendido por todos. ¿Sí? Bien, por ejemplo, podemos decir, existió una intención de conspirar. Bueno, puede ser que el verbo existir no sea tan común en la lengua cotidiana, pero eso no lo hace ser extravagante, o esa infrecuencia no implica que no, nosotros no nos expresemos en determinadas circunstancias empleando el verbo existir. ¿Sí? A ver, en filosofía es todavía mucho más común. E incluso cuando discutimos, por ejemplo, de si existe el alma o no, existe Dios o no, existen espíritus, hablamos de las almitas. Esos objetos que pueden ser objeto de una discusión, no solamente en el aula de clases, sino entre amigos, entre familia, nos están, esos verbos los verbos de existir se están refiriendo a cosas individuales. ¿Sí? El, el problema de si existe o no Dios no es a propósito de la propiedad de ser Dios, sino de un individuo que tenga tales atributos como infinito, omniperfecto, etcétera, etcétera. Entonces, primera cosa, ¿sí? El lenguaje ordinario sirve de testigo para confirmar este hecho de que normalmente sí atribuimos existencia a individuos.
Bien, y recordemos que el verbo haber tiene el mismo significado que el verbo existir, ¿sí? Por ejemplo, pensemos por qué la impresora está imprimiendo mal. Podemos decir que hay alguna obstrucción en esos canales que van desde el alimentador de tinta hacia propiamente la cabeza de impresión. Entonces, habría que hacer una limpieza. Ahí estoy utilizando el verbo haber. Hay alguna obstrucción y por eso no imprime bien. Eso significa que existe una obstrucción, como explicación a por qué la impresora no imprime correctamente. Bien, eso lo hacemos nosotros en el lenguaje ordinario. ¿Sí? La existencia estamos atribuyendo a individuos y eso se toma como un hecho del lenguaje ordinario. Ahora, en segundo lugar, Lorenzo critica el principio de contraste. Es simplemente falso. Recordemos el principio de contraste. Él decía que para que tengamos nosotros una propiedad genuina, esa propiedad no solo tiene que predicarse de ciertas cosas, sino que también debería no predicarse de otras cosas. ¿Sí? Es decir, toda propiedad debería dividir el campo semántico en dos áreas, la afirmativa y la negativa. ¿Sí? Y por un lado tendríamos las propiedades que son phi, por otro las que no son no phi, la opuesta. ¿Sí? Entonces, esta propiedad sería real solamente si hay individuos de los cuales podemos negar esa propiedad. ¿Sí? Esto es el principio de contraste. Para que se pueda afirmar que algo tiene la propiedad phi, tiene que haber individuos de los cuales se podría negar esa propiedad. ¿Sí? Lo cual significa que, con otras palabras, no puede, según Frege, no puede, y eso también según Bertrand Russell, ya veremos en capítulo 3, si no estoy mal, no puede haber propiedades universales. Y eso también es la posición de Aristóteles. En realidad esto no es contemporáneo, sino antiguo. No hay propiedades universales. Y con ese supuesto opera el principio del contraste. Bien, ahora, a ver, bien, están... Lorenzo cree que este principio del contraste es falso. Por una parte, podríamos nosotros esperar hasta, a ver, precisamente voy a confirmarles. Estoy con el libro de Fundamentos. Si el capítulo 3 es sobre la plurivocidad del verbo existir, y ahí veremos un argumento de Aristóteles, otro de Bertrand Russell, en el que se discute si es que hay o no una propiedad universal, el conjunto universo. Una propiedad que se aplique a todos los entes, sin excepción. Camila, perdón, está... No sé por qué aparece, Camila, su
si me aparece su pantalla. A ver. Bien. Lorenzo cree que este principio de contraste no es correcto, habría que rechazarlo. Podríamos, digo, por un lado, revisar o referirnos a la prueba, al análisis, al examen de la argumentación que hacen tanto Aristóteles como Bertrand Russell en contra de la existencia de una propiedad universal, cosa que no acepta Lorenzo. ¿Sí? Entonces, voy a postergar esa discusión para cuando analicemos en el capítulo 3, si es que es o no así. Por de pronto simplemente les menciono que este principio está suponiendo que no existen propiedades universales. Bien. La existencia para Lorenzo es una propiedad universal que se extiende a todo lo que es, incluso a lo que no existe, a lo meramente posible, bueno, a lo que se llama meramente posible o los puros posibles, también son existentes, y eso de que lo que no existe existe es precisamente otra de las críticas. Desde la lógica clásica, imposible aceptar la contradicción. Eso, en ese tipo de lógica bivalente, es irracional, sin sentido, no solamente totalmente falso, sino que ni siquiera se comprende qué se quiere decir con una contradicción. Y precisamente es esa reducción al absurdo la que está empleando Frege en su argumentación, que luego motiva esta posición suya. Ya me voy a referir a ello, pero quiero terminar con esto de el principio del contraste. Recuerden, en la última clase, el día lunes, Frege decía que si es que no es posible negar la existencia de absolutamente nada, de ningún individuo, entonces tampoco habría como afirmar la existencia de ningún individuo, de ninguna entidad particular. El, esa, esa deducción, esa inferencia que está haciendo Frege, no la acepta Lorenzo. Él está pensando en que por más que haya negaciones que son absurdas, eso no quiere decir que en cambio la afirmación de esa oración negativa también sea absurda. Pensemos, por ejemplo, se me viene a la mente en este momento qué es lo que sucede con la existencia de Dios. ¿Sí? Lorenzo cree que Dios existe y esa afirmación es 100% verdadera, es una oración absoluta. ¿Sí? Veamos qué pasa si es que digo Dios no existe en absoluto. ¿Sí? Bueno, aquí pongo negación total, ¿sí?
Dios no existe en absoluto. Esto es, puesto que la existencia de Dios, puesto que Dios es un ser absoluto, su existencia es 100% real. ¿Sí? Ahora, negar esa existencia nos lleva al 0%. ¿Sí? Si la existencia de Dios es 1, su negación es 0. ¿Sí? Totalmente falso. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de que esta negación de que exista Dios es totalmente falsa y lo que es verdadero es la negación de eso. ¿Sí? Por más que una negación de determinado tipo sea imposible para un género de cosas, eso no quiere decir que las afirmaciones correspondientes también sean absurdas. Entonces, pensando en este tipo de contraejemplos, Lorenzo rechaza este principio del contraste. Ahora, voy a añadir dos críticas más y con esto acabamos de esta sección 3.1. Y es lo que ya estaba iniciando a explicar. Recordemos que Frege llega a la conclusión de que la existencia no es una propiedad de individuos, porque si es que lo fuera, entonces tendríamos que aceptar, tendríamos que admitir que Don Quijote existe y no existe. Como eso para Frege es imposible, es absurdo, entonces habría que analizar la existencia de otro modo, que no es el que aparece, y como si estuviéramos atribuyendo la existencia a un individuo. Lorenzo, en este punto, él dice que si nosotros adoptamos una lógica paraconsistente, entonces el hecho de que Don Quijote exista y no exista no es razón para apartarnos de lo que aparentemente dice la oración, que estamos atribuyendo la inexistencia a un sujeto, ¿sí? Don Quijote. Entonces, simplemente tendríamos que aceptar que hay inexistentes que sí existen. Eso es contradictorio, pero no es absurdo. ¿Sí? Entonces, verán, desde el primer capítulo de este texto, bueno, la sección 3 del capítulo 1, ya se empieza a admitir que hay contradicciones verdaderas. ¿Sí? Entonces, una cosa es la contradicción y otra cosa es decir que es absurdo. ¿Sí? Bien. Una contradicción es simplemente una conjunción de una afirmación y su negación débil. ¿Sí? En cambio, el absurdo es cuando la negación implicada en esta conjunción es la negación total. Negar simple y llanamente una oración, eso es algo débil. En cambio, negar total, absolutamente, es otra cosa muy diferente. Esta distinción no la puede ser Frege porque carece de la noción de grados de verdad, pero en una lógica trivalente o infinivalente es perfectamente entendible la diferencia entre estas dos negaciones.
esta es la única que maneja la lógica clásica, pero en cambio, en una lógica con grados de verdad, podemos tener más de 2 negaciones, ¿sí? Pero por lo menos estas 2. Entonces, afirmar y negar totalmente algo, eso sí es absurdo, pero no podemos decir que toda contradicción, afirmar y negar lo mismo, por más que sea con negación débil, que cualquier tipo de contradicción sea sin sentido, sea ilógica o irracional. Y entonces, por favor, tomen en cuenta esta, ya es tercera crítica en contra de Frege, ¿sí? Obviamente, desde la lógica clásica, el argumento de reducción al absurdo que hace Frege podría verse como impecable, perfectamente válido, pero desde una perspectiva no clásica, el argumento tiene serias fallas, ¿sí? No hace falta que lleguemos a esa concepción, puesto que el modo de argumentar que está manejando Frege no es válido en una lógica paraconsistente. Y por último, como cuarta crítica, ¿sí? Aquí verán 1, 2, 3, perdón, sí, cuarta crítica. Lorenzo cree que la posición que adopta Frege con respecto a los universales o a las propiedades en general conduce a un realismo exagerado, en el sentido de que habría propiedades que son vacías. Es decir, que existirían propiedades aunque ningún objeto poseería esas propiedades. ¿Sí? Eso es podemos decir, es el platonismo, ¿sí? O el ultrarrealismo de los universales. Bien. Miren, puede ser que Lorenzo en alguna ocasión particular, sobre todo últimamente, estoy pensando tal vez, no sé si a partir de la publicación de Visión Lógica del Derecho en noviembre de 2017, perdón, tal vez solamente desde hace unos casi 4 años, Lorenzo ha admitido una excepción a ese principio de que los universales o las propiedades existen solamente si están ejemplificadas en los particulares. Pensemos, por ejemplo, en la belleza. ¿Sí? Existe la belleza porque hay cosas bellas y al revés. Las cosas particulares, una flor, un poema, una mujer, una puesta de sol, un cuadro, una escultura, una pieza musical. Todas esas cosas son bellas gracias a o a causa de la belleza en sí. Esa belleza existe solamente porque hay cosas bellas, está en las cosas bellas, ¿sí? Existe con ellas. Separar la existencia de los universales de las instancias, de los objetos individuales, eso es platonismo, ¿sí? El creer que la belleza seguiría siendo lo que es, seguiría siendo real, existente, aunque no hubiese ningún particular bello, eso es el ultra realismo de los universales. Un realismo exagerado, si quieren ustedes. Lorenzo es realista, pero se aparta de Platón. Y existen los universales, y eso veremos en el capítulo 2,
pero no de manera independiente de los individuos. ¿Sí? En cambio, la posición contraria es el ultrarrealismo. ¿Sí? Si quieren ustedes, es un realismo exagerado, inmoderado, y por esa línea van en primer lugar Platón, y tras él Frege. Frege también es un platonista. ¿Por qué Frege cree que hay propiedades, aunque ningún objeto la posea? Es por esto de acá. ¿Sí? Si es que nosotros creemos que Don Quijote no exista, eso significa que la propiedad de ser Don Quijote, inventémonos un nombre, una denominación para esa propiedad, la Don Quijotidad. Esa propiedad es vacía. ¿Sí? En el sentido de que ningún individuo particular posee esa propiedad. ¿Sí? Entonces, Frege está comprometido con la existencia de propiedades, aunque no estén ejemplificadas. ¿Sí? Eh, Perdón, recuerden, esto estaba mencionando al inicio de la explicación de este punto, cuando relacionamos existencia con no vaciedad, y al revés, la inexistencia con vaciedad. ¿Sí? La existencia significa que las propiedades están vacías. ¿Y qué significa una propiedad vacía? Que ningún objeto posee esa propiedad. ¿Sí? Si es que, si decimos no existen círculos cuadrados, eso es verdad, eso tiene sentido. Estamos queriendo decir que la propiedad de ser una figura geométrica que sea a la vez cuadrada y circular, ¿sí? Esa propiedad es vacía. La círculo cuadraticidad es vacía. Eso significa que en la realidad no hay individuos que participen de esa propiedad. Pero eso es precisamente el ultrarrealismo de los universales, que a Lorenzo le parece una posición insatisfactoria. ¿Sí? Revisaremos un poco más la cuestión. Bueno, tenemos que, es un problema en el que tenemos que ahondar, hay que detenernos. Bueno, pero eso lo dejamos para el capítulo 2, la cuestión del problema de los universales, que fue grandísimamente discutido en la Edad Media. Bueno, entonces con estas 4 críticas, Lorenzo rechaza la posición de Frege. Entonces voy a acabar aquí esta primera parte de la hora de hoy.